Buenas noches, este es el trabajo de Biología Celular y Molecular, Unidad 2, Fundamentos Químicos y Biológicos, Biomoléculas, presentado por John Infante, primer semestre de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se consideran biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen muchas biomoléculas, pero entre las más necesarias se encuentran las de primer lugar, como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. Y en segundo lugar se puede mencionar el azufre y el fósforo. Bueno, en este momento podemos decir que las biomoléculas tienen dos clasificaciones: las inorgánicas, como el agua y las sales minerales, y las orgánicas, que son en las cuales vamos a centrar nuestra atención, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En el siguiente mapa conceptual vamos a ver las familias bioquímicas, como lo son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los lípidos, como ácidos grasos. Las proteínas tienen una estructura que pueden ser primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los ácidos nucleicos presentes en el código genético y obviamente determinan la herencia. Como estábamos hablando, algunas biomoléculas son exclusivas de los seres vivos y fabricadas por ellos. Hablábamos de biomoléculas orgánicas e inorgánicas. En este tema de biomoléculas orgánicas hablábamos de glúcidos, también conocidos como hidratos de carbono o carbohidratos, de lípidos, de proteínas y ácidos nucleicos. Hablamos de las biomoléculas que constituyen la estructura celular y desempeñan actividades funcionales. Los hidratos de carbono o carbohidratos tienen la capacidad para actuar como una buena fuente de energía. Los carbohidratos sirven para el almacenamiento de energía, su transporte y en algunos casos para el soporte estructural. Los carbohidratos nos dan energía física y mental que nos ayuda cuando queremos hacer ejercicio, jugar o realizar tareas complementarias. Vamos a ver un poco las funciones de los glúcidos, como la estructural y la energética. También habíamos dicho que su clasificación está enmarcada en los monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Como ejemplos de los monosacáridos, la glucosa, la fructosa, la galactosa. Disacáridos, maltosa, sacarosa y lactosa. Polisacáridos encontramos el almidón, glucógeno, y oligosacáridos, glicolípidos y glicoproteínas. Continuando con otros ejemplos de hidratos de carbono simple, los monosacáridos encontramos, ya decíamos, la glucosa y la fructosa. La glucosa induce a la secreción de insulina. Esta es una hormona que estimula el apetito. La fructosa la encontraremos en los azúcares, la miel, las mermeladas y los dulces. Dentro de los polisacáridos, que ya habíamos dicho que eran hidratos de carbono más complejos,
encontramos la celulosa, que la encontramos en los vegetales, en la pared celular, y el almidón, que se encuentra siempre presente en los tubérculos, como la papa. El organismo utiliza la energía de los carbohidratos complejos de a poco, por eso son de lenta absorción. Bien, continuando, los lípidos son los maestros en el almacenamiento de la energía y algunos tienen importantes funciones estructurales o sirven como hormonas. Solemos estar más familiarizados con los lípidos cuando se encuentran de forma grasa. Se convierten en células de nuestro cuerpo humano que tienen una membrana, una capa de lípido que protege el entorno. Dentro de las funciones de los lípidos se encuentra la energética, la producción de calor, la reserva de agua, una función estructural, una función informativa y otra catalítica. Su clasificación: saponificables, no saponificables. Dentro de los saponificables están los ácidos grasos y sus derivados, lípidos neutros, líquidos anfipáticos. Dentro de los no saponificables, los terpenos y los esteroides. Hablamos un poco ahora de las proteínas. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos. Un ejemplo un poco visual de esto es como imaginar un collar muy largo con distintas formas, entendiendo que cada uno de ellos es una molécula y van conformando este aminoácido, que se le dice cadena de aminoácidos. La clasificación de las proteínas se da por su criterio físico de solubilidad, criterio químico, criterio funcional o criterio estructural. Las funciones tienen funciones enzimática, hormonal, reconocimiento de señales, traducción de señales, estructural, regulación de la expresión génica, transporte, movimiento, reserva y defensa. Las propiedades: precipitación selectiva, capacidad amortiguadora y propiedades osmóticas. A continuación podemos ver algunos ejemplos de los tipos y la función de las proteínas. Vemos ejemplos como el ácido graso, que su función está en catalizar la síntesis de ácidos grasos. La hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. Los anticuerpos, que son funciones ya de tipo protectora, bloquean sustancias extrañas. Y el colágeno, que ayuda a la construcción, mantenimiento de los tendones, cartílagos, entre otros. Continuando con el análisis de las biomoléculas, vamos a hablar de los ácidos nucleicos y el ADN en particular. Son moléculas clave en la continuidad de la vida. El ADN lleva la información hereditaria
que se transmite de padre a hijos y proporciona las instrucciones de cómo y cuándo hacer muchas proteínas necesarias para construir y mantener en funcionamiento las células, los tejidos y los organismos. Son largas cadenas moleculares formadas por la unión de nucleótidos. Estos nucleótidos se componen de una base nitrogenada, azúcar y fósforo. Dentro de las funciones principales de los ácidos nucleicos está la conservación del patrón hereditario, la información genética que se deposita en el cromosoma del interior del núcleo, y recordarles pues que el ADN es el portador de la información genética. Los ácidos nucleicos mantienen una estructura donde decimos que el ARN, que es el ácido ribonucleico, es monocatenario, tiene propiedades catalíticas. Hay diferentes clases de ácido ribonucleico, como lo son el mensajero, el ribosomal y el de transferencia. Una de las características importantes del ácido ribonucleico es, como lo decíamos, que es monocatenario, o sea, solo tiene una estructura fija dentro de su elaboración, diferente al ADN, que es formado por dos cadenas polinucleótidas que van enrolladas. Existen grandes diferencias en nucleótidos de ADN y RNA. Como hablamos, ellos se crean por la unión de nucleótidos, donde podemos ver que en el DNA nuestra azúcar, en el DNA está desoxirribosa y en el ARN ribosa, y en las bases es donde se ve una diferencia, que es la timina para el ácido desoxirribonucleico y uracilo para el ácido ribonucleico. Ambas contienen su cadena de fosfato. Bueno, amigos, compañeros, espero haber cumplido el objetivo y espero que las diapositivas les sirvan para generar su propio concepto de las biomoléculas. Gracias.